Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Una de las frases más populares sobre el enamoramiento es que el amor es ciego. Quizás más que ciego. Lo que cuesta es ser capaz de ver el panorama completo. Te casas con más que una persona. Te unes a sus costumbres, su historia de vida, su familia, su normalidad. Continuemos con esta interesante serie aquí en Entre Semana. Éramos cristianos evangélicos comprometidos y estables. Lógicamente, nuestras prioridades y elecciones de vida eran muy diferentes a las de nuestros padres. Sin embargo, debajo de la superficie, nuestro matrimonio se parecía mucho al de nuestros progenitores. Por ejemplo, los papeles de género, la forma de manejar la ira, los conflictos y la vergüenza, la manera de definir el éxito, así como nuestro concepto acerca de la familia, los hijos, la recreación, el placer, la sexualidad, el sufrimiento y aún nuestra relación con los amigos. Absolutamente todo esto lo habían formado nuestra familia de origen y nuestras culturas. Como consecuencia, ese día, sentados en la oficina del consejero y muy avergonzados por la situación de nuestro matrimonio, aprendimos una lección que nunca olvidaremos. Aunque éramos cristianos comprometidos desde hacía casi 20 años, nuestra manera de relacionarnos reflejaba mucho más la de nuestra familia de origen que la forma que Dios tenía pensada para su nueva familia en Cristo. Palabras de Pete Scazzero en su libro Espiritualidad emocionalmente sana. Excelente libro. Sí. Y el capítulo 2 habla acerca de ese descubrimiento del autor y su esposa y cómo es que se habían dado cuenta que aunque uno sí es nueva criatura en Cristo y las cosas viejas pasaron, eso no cambia tu manera de entender el mundo. Eso tiene que ser moldeado con el tiempo y a través de una transformación, diría, intencional. Pero no es así automático. Entonces, hoy vamos a continuar nuestra serie acerca de Cruzando el Umbral, consejería prematrimonial. Y una de las cosas más importantes es tomar un inventario acerca de lo que hay. Entendiendo el panorama de con quién te estás casando. Porque sí, muchas veces hablamos al final del episodio pasado acerca de personas que se casan enamorados del matrimonio. El problema es que, o sea, lo que llena ese vacío es una persona. Y es una persona que trae cosas y quizás le falta otras cosas. Y uno tiene que saber exactamente cuáles cosas hay y qué cosas no hay y cómo está siendo influenciado por diferentes cosas, especialmente en este caso su familia de origen. Y lo que nunca se puede hacer es simplemente idealizar. Sí. Yo lo puedo cambiar, ¿no? Es que yo sé que ella va a entender algún día. Ok, pero seamos sinceros, seamos honestos. Ella no lo entiende ahora. Es que ella actúa así. Es que él es así. A lo mejor, si por la gracia de Dios, él cambia, ella cambia, eso es otra conversación. Sí. Y eso es ella delante de Dios. Y punto. Tú tienes que saber con quién te vas a casar. Sí. Y eso de con quién te vas a casar va mucho más allá de la persona que tienes adelante. O sea, porque uno dice, bueno, lo conozco, sé, llevamos años de novios y él no, o sea, conozco todo de su vida y todo, pero ¿conoce su familia? No. O sí la conozco, pero nosotros vamos a hacer una familia totalmente diferente. Bueno, la cita que leías del libro de Scazzero está en el capítulo 2, donde él habla de los síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma. Y está en el síntoma 4, que es negar el impacto que el pasado tiene en el presente. Entonces, él dice, yo no pensaba que había sido tan influido por mi familia de origen, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando es, sí, conoces a la persona que está ahí, pero tú te estás casando literalmente con la familia de tu esposo, de tu futuro esposo, y con la familia de tu futura esposa. Ellos van a ser ahora parte de tu familia y tú vas a ser parte de su familia. Y si
O sea, si tú dices, no, yo no me caso con la familia. Mira, tú te estás casando con el resultado de su familia. Entonces, de cierta forma, sí. Eso o sea, de una forma, Claro, de una manera, no. No te estás casando con la familia. Con todo el caos Claro. del matrimonio de sus padres, de todo el lío de sus hermanos y todo. No, o sea, eso no es necesariamente tu carga. Pero de algún lado vino. Sí. Y eso fue formando las dinámicas, la manera de responder ante el éxito, el fracaso, la felicidad, la tristeza, el desengaño, la desilusión, la frustración, etc. ¿De dónde sacamos nuestras reglas para la vida? Claro. ¿Quién me enseñó a ser esposo? Mi papá. ¿Quién me enseñó cómo debería ser una esposa? Mi mamá. Y te digo, de manera personal, hasta el día de hoy, yo a veces trato de hacer esa introspección. Es decir, ¿por qué me estoy molestando con mi esposa en este momento? Porque me molesta. Porque yo no estoy acostumbrado a que una esposa responda de esta manera porque yo vi a mi mamá. Claro. Y no estoy diciendo que una es mejor, otra es peor. Pero yo me acostumbré a la manera de mi mamá de ser esposa. La normalidad para ti fue ver a tu mamá. Mi normalidad fue ver a mi papá, fue ver a mi mamá. Y claro, a veces uno... ¿por qué pasa eso? Suelen haber dos extremos aquí. De la idealización de los padres, entonces se casan y uno empieza a preguntar. El ejercicio que cuentas casero es haciendo lo que se llama el genograma, ¿no? Ajá. ¿Qué es ¿Lo has hecho? Sí. Sí, está buenísimo. Sí. Yo lo tuve que hacer el año pasado. Okay. En una de las clases del doctorado de consejería, de psicología y consejería, me pidieron, haga su genograma, y lo tuve que hacer en unos ejercicios prácticos. Y lo había hecho hace muchos años atrás, pero ni me acordaba. Pero me pidieron con mucho detalle, y más o menos, no sé cuántas, creo que fueron 3 generaciones que me pidieron. Y dije, no, esto es un caos. O sea, porque nos pedían, viste que el genograma tiene... Para los que no saben, son cuadritos y circulitos, ¿no? En color, hombre, mujer, de ir viendo como tu árbol genealógico. Eso es. No Correcto. es otra cosa que... Ahí vamos a postear. Aquí encontré una... Hay unos para hacer online, inclusive. Sí. Bueno, sí. ¿Ah, sí? Sí, hay unos que tú puedes ir haciendo porque lo que hay es que vas colocando... Tengo que buscarlo porque yo siempre lo hago a mano. O sea, yo lo hice a mano, pero lo puedes construir online porque tiene... como iconografía de si murió, son muy específicos. Si murió, si se casaron, si no se casaron, si estaban juntos, si es segundo matrimonio. Entonces, como para ir viendo, hay muchas cosas, qué relaciones hay rotas, qué relaciones fueron rotas y se restauraron, si hay algún tipo de enfermedad psiquiátrica en la familia, un montón de cosas. Sí, y me di cuenta que estuvo interesante este ejercicio, pero... ¿Por qué lo digo? Porque lo que tú dijiste es muy cierto y en eso esto nos permite objetividad. Mira, esto fue lo que tú observaste, esto es lo que viste, este fue el ambiente en el que te criaste. Entonces, ante eso a veces hay dos extremos. Hay una idealización que no es real, ¿no? Nunca vi a mis papás discutir. Jamás. Mi papá, mi mamá tuvieron una diferencia. Me encantaría decirte que eso fue real, pero no fue real. Quizás fueron muy buenos actores, quizás tuvieron la madurez de no discutir delante de ti, o simplemente es algo que no recuerdas, y punto. ¿Viste? Entonces, ¿por qué? Porque como no los vi, entonces cualquier diferencia de opinión no entra en ti porque tú nunca viste discutir a tus padres, claro. Nunca viste que tuvieron una diferencia. Es más, nunca vi a mis padres. Claro. Nunca los vi discutir porque nunca los vi. Sí. No, y yo, una de las cosas que yo hago en la consejería prematrimonial es que les hago con ellos su genograma. Sí. Y a mí me encanta, no tanto porque, o sea, terminas con un lío ahí en la hoja, pero te permite decir, ¿ves? Tienes todo este árbol, que todo esto fue influenciando, porque a la medida que van contando la historia.
Sí, mi abuelo. ¿Y qué pasó con tu abuelo? Bueno, mi abuelo tuvo 5 hijos con su esposa, después otros 5 más con otra mujer, después otros 3 más con... Ah, ok, interesante. Sí, y bueno, pero mi abuela aguantó y ahí estuvo. Y mi papá también, y así, pero mi mamá aguantó. Oh, ok. Entonces, ¿eso cómo influye tu manera de pensar en el rol de la esposa? O sea, No no es influye. cero. Claro. Y ahí está el otro extremo. ¿Por qué? Porque a veces eso vivido te afectó tanto negativamente que tú dices, yo no quiero ser Ajá, así. Entonces, es como que te dicen, oh, no, gracias por hacerlo, pero yo tengo claro esto y yo no quiero nada de eso. Sí. Y piensan que el hecho de no querer ser o no querer repetir esas cosas, al rechazarlas, piensan que con el simple hecho de rechazarlas, no las van a repetir. Correcto. Pero hay sí, entonces la manera de pensar... No, entonces yo le reviso el celular a mi prometido. Ajá. Y yo me aseguro de que él nunca me vaya a hacer lo que hizo mi papá, lo que hizo mi abuelo. Es como que se me hace que lo que tú tienes que hacer es sanar de esa experiencia para poder vivir plenamente en tu nuevo matrimonio. Entonces, y también el chico tiene que saber de que esto es un área muy, muy sensible. Tú vas a tener que caminar con ella para poder sanar esa área y van a tener que construir una confianza, porque la confianza en cuanto a este tema viene de -0. Y quizás sin verlo plasmado en una hoja, uno no se da cuenta. No se da cuenta cómo... Y también, o sea, hay otros patrones que uno encuentra. El manejo de conflictos. Claro. No, porque mi papá no se ve con el resto de la familia, ¿no? No, porque se pelearon y ya nunca más se ven. Y tu abuelo, sí, mi abuelo, pero tampoco se ve con su familia porque se peleó. Oh, entonces tú lo que aprendiste, por lo menos de ese lado de tu familia, es que cuando hay problemas, huyes y cortas a todas las personas alrededor de tu vida. No, yo no. Eso es lo que tú fuiste expuesto a eso. Y yo tengo también una frase de... Creo que ya lo adueñé, no sé de dónde lo saqué, pero lo familiar es normal. ¿Qué es tu normalidad? Lo normal es cómodo porque es tu zona de confort. Y lo cómodo es bueno porque para ti te da lo que necesitas, entonces por lo tanto lo vas a defender como bueno. Claro. Y eso es lo que vamos a sostener en nuestra nueva familia, en nuestro nuevo matrimonio. Yo voy a defender a capa y espada mi manera de hacer las cosas y hasta lo voy a justificar diciendo que es bueno y que mi pareja está haciendo las cosas mal. No, porque mi pareja siempre se le pasa gritando, que ella es una loca, que siempre resuelve las cosas a gritos. Yo soy bien templado, yo soy bien callado. Después la otra dice, sí, pero eres ácido a más no poder. Y cuando hay un problema, en vez de enfrentarlo, tú te vas. O sea, y después regresas como 2 horas después tratando de pretender que está todo bien. Dice, no, porque en mi familia nosotros trabajamos las cosas, nosotros nos quedamos ahí. Y si teníamos que gritar, gritábamos. Y si teníamos que tirar algo, tirábamos. Pero terminábamos abrazados. Y así es como se tiene que hacer. Entonces, claro. Obviamente, no estoy diciendo que uno es mejor que el otro, pero es tu normalidad. Bueno, quisiera rascar un poquito en esa frase que también te la robé. O sea, yo sería un ladrón que le roba a otro ladrón, ¿correcto? ¿Tienes 1000 años? No sé si 100 o 1000. Perdón. Pero pensaba mientras te escuchaba con el tema de familia y eso, en esta negación de a mí no me afecta. O sea, yo no... O sea, sí, yo sé el caos con el que vengo, pero a mí no me afecta y yo voy a hacer otro, voy a hacer las cosas diferentes. En educación se hablan de 3 tipos de educación. Está la educación formal, la que tiene una validez legal. Está la educación no formal, que puede ser el mismo tipo de conocimientos, pero como no tiene validez legal, no sé, hizo un curso y aprendí. Y está la educación informal, y esa es la educación que se da en el seno de la familia. O sea, y los educadores inclusive hablan mucho de cómo el tema de la educación familiar afecta. Y por eso es como, a ver, entiende bien el panorama. No, cuando decimos que te estás casando con la familia, te estás casando con las influencias formativas que tuvo desde que nació.
Esa frase que usaste recién, ¿no? Lo familiar fue esa educación que tuviste. Como fue educación informal, no es que papá y mamá te sentaron a decir, mira, hijo, así es. No. Se da en esa cotidianeidad. Usando el principio que hablábamos de discipulado sexual, fuiste discipulado para ser papá y mamá, para ser esposo y esposa, conforme a lo que viste, ¿no? Y esa familiaridad, o eso que viste en el seno familiar, lo normalizaste. Entonces, creo que ahí es donde tendríamos que definir este concepto de, entre comillas, normal. Porque lo que es normal para uno, no es, ay, qué tonto, te están los novios hablando, pero eso es súper normal que sea así. ¿Por qué? O sea, sí, y muchas veces ese primer choque, bueno, el primer choque yo creo que llega cuando eres niño y vas a casa de tus amigos, ¿no? Y dices, yo pensé que toda la familia tenía un televisor al lado del comedor. Uh-huh. Yo pensé que siempre se comía viendo televisión. O sea, hay otras familias que dicen que no, que comen mirándose la cara. Y es como que, wow, hay otras familias que hacen cosas diferentes. Y entonces eso, pero después, con la pareja, ahí es donde empiezan a haber diferencias. Y diferencias que ni siquiera sabes que existen. Porque tú piensas que así es. Porque se normalizó. Hay una frase que también me gusta. El último en descubrir el agua es el pez. Ajá. Porque para el pez, ¿qué es el agua? Nada, es lo que está alrededor mío. O sea, sí. El pez no piensa estoy mojado. Claro. Fue su normalidad. Sí, nació entonces, mojado. Una persona que vive una dinámica familiar en cuestiones matrimoniales no se da cuenta que esa fue su dinámica hasta que se casa. Incluso, vuelvo a decir, o sea, no se da cuenta ni siquiera en la etapa de noviazgo. No. Porque, por ejemplo, cuando son novios, sí, como tú dijiste, hay una pelea, uno puede colgar el teléfono ya, o me voy a mi casa y ya. Pero también hay decisiones. Que si mi novia dice, pues no, voy a ir a estudiar de intercambio a no sé dónde y regreso en 6 meses. Bueno, o sea, el novio podría patalear, lo que sea, pero decir como que, bueno, te voy a extrañar, pero aquí te veo. Cuando uno está casado, la dinámica cambia. ¿Quién toma la decisión? ¿Quién tiene autoridad, entre comillas, para tomar la decisión? ¿Qué debería hacer la otra persona en cuanto a esto? ¿Cuáles son las fuentes de esa decisión? ¿De dónde viene? ¿Qué sucede? Entonces, hay muchas cosas que aún de novios no hacen esas preguntas. Entonces, por eso es importantísimo entender cuáles eran las fuerzas que fueron moldeando mi concepto de lo que es normal. Porque eso, tarde o temprano, va a aparecerse en el matrimonio. Sí, y usando esa frase que dijiste, lo familiar es normal y lo normal me es cómodo. Uh-huh. Y lo cómodo es bueno, entonces es lo que elijo. Y ahí es donde creo que uno se traba un poco. Cuando hemos acompañado a parejas en esta etapa, cuando hablamos, a ver, entendiendo el panorama, les decimos, hacemos un dibujito, después de hacer el genograma, hacemos un dibujito y le decimos, mira, acá estás tú, un circulito, acá está él. Hay personas que ven el matrimonio como qué cosas tenemos en común. Entonces, hacemos como un puentecito con tablitas entre los dos circulitos de las dos personas. Y el problema es que cuando cambian los gustos, cuando cambian esas cosas en común, se empiezan a caer las tablitas y, se acabó el amor o no somos compatibles después de algunos años. Lo que enseña la Escritura en Génesis capítulo 2, como el fundamento inicial de lo que se está viendo como la dinámica matrimonial, por tanto, dejará al hombre padre, madre, y se unirá a su mujer. Ese concepto dejará es muy interesante porque tiene que ver con afectos primarios. Y es como, aquí hay un corte. Y creo que eso va mucho más allá de el casado casa quiere, ¿no? De ir a otra vivienda. Va por esto. O sea, tú estás dejando, pero estás trayendo. Entonces, hacemos un tercer círculo y decimos, bueno, aquí están construyendo, serán una sola carne, pero ambos traen
toda esa dinámica familiar. Entonces, el ejercicio de por qué es clave entender el panorama es qué de esas cosas las voy a mantener y qué tengo que eliminar y cuáles son potencialmente redimibles. Porque, otra vez, el hecho de que sean normales significa que, ok, como es mi normalidad, mira, esto es lo que soy. Tú me conociste así, así me criaron, así voy a ser y nada más. O en esa idealización, quiero tener el matrimonio que tienen mis papás, pero tú no eres ni tu papá ni tu futura esposa, es tu mamá. Y por otro lado, el poder, no todo fue malo. Claro. O sea, es como, no quiero saber nada, corto, porque dejar al hombre padre y madre, no quiero meter nada aquí que tenga que ver con mis padres, pero no todo fue malo. Entonces, creo que cuesta mucho y a veces los novios no hacen el ejercicio de filtrar. A ver, de las cosas que normalizaste, que aprendiste, que viviste, ¿qué cosas pondrías en este nuevo reino que se está construyendo llamado nuevo matrimonio? ¿Qué cosas de las que tú normalizaste, porque fueron familiares, piensas que tendrías que eliminar? Pero eso demanda conversaciones profundas, Sí. honestas, que tiene que ver con asumir a veces que no eran tan perfectos, que no sé si te pasó a ti, pero yo no sé si a veces uno de viejo dice, ahora que miro a mis papás, digo, ¿cómo me verán mis hijos? Bueno, mira, familia, los hijos van a necesitar terapia. Sí. De todas formas. Entonces, sí. Y uno dice, bueno, yo lo hice con mis padres, pero también mis hijos van a tener que rechazar cosas que vieron en casa. O sea, no van a poder decir, no, todo estuvo perfecto. Incluso las cosas buenas, van a haber cosas que van a decir, ¿sabes qué? Para mi esposa, para mi esposo, vamos a hacer las cosas de esta forma y está bien, es nuestra manera. Y ahí es donde también uno tiene que evitar esa manera de moralizar su normalidad y decir, no, hija, no, hijo. O sea, acuérdate lo que aprendiste en la familia, porque los valores son eternos y nosotros lo hicimos por esta razón. Y es como que sí, gracias, papá. Pero... ¿Me puedo permitir un apartado a los padres de novios? O sea, nos están escuchando, espero, personas casadas. Si tu hijo o tu hija está en esa etapa en que se está de novio y está en consejería prematrimonial, sería tan sano dar el primer paso. Hijo, mira, de las cosas que viste en el matrimonio de tus papás, hay cosas que no fueron buenas, hay cosas que tendrías que eliminar de tu matrimonio, sácalas, te pido perdón por esto, mira, estas cosas creo que son buenas, pero de repente se pone una presión hacia el hijo o hacia la hija, que, y ustedes no hacen eso el día domingo, ok, y van a ir de vacaciones solo, porque nosotros siempre hemos hecho las vacaciones en familia y cada vez que, no sé, el tema que sea. Sí. Y es como que hay una presión a veces de los padres hacia el hijo o hacia la hija, que pobre, empiezan el matrimonio lleno de presión y es como, preferimos casarnos el 5 de enero para no tener que decidir con quién pasar Navidad y Año Nuevo y tenemos un año para definirlo, porque la presión, ¿y con quién lo van a pasar? Recuerda que nosotros pasamos Navidad todos juntos, desde la nona hasta el perrito de la vecina. Y a lo mejor la pareja lo quiere hacer solo y eso genera una tensión. Pero claro. Y vaya como pareja a hablar en contra de esas dinámicas familiares de la otra persona. Claro. No hables de mi madre es una santa. Solo estoy diciendo que quizás sería... No. Sí. Entonces, sí, definitivamente. Yo creo que sí, como papá, si tú puedes darles el espacio, el permiso, decir, hey, nosotros no hicimos todo bien. Ustedes van a crear su nueva dinámica. Y me da gusto que quizás van a ver algunas cosas que van a repetir porque van a sacar de lo bueno, pero por favor, no repitas lo malo. Y hubo mucho malo que no hay que repetir. Es más, Pete Casero, él habla del discipulado. Dice, el discipulado nos exige dejar de lado los modelos pecaminosos de nuestra familia de origen para volver a aprender cómo vivir a la manera de Dios y en la familia de Dios. Entonces, ese es el discipulado. O sea, deja a un lado el matrimonio. El discipulado es entender cuáles son las dinámicas de la familia de Dios. Entonces, nosotros vamos
sí, tomando ciertas cosas que nos fueron útiles en su momento y lo vamos incluyendo, pero todo tiene que pasar por el filtro de la familia de Dios, Sí. porque eso termina siendo nuestra métrica, nuestro modelo. Quiero rascar y no quiero hablar en contra de ningún libro, de ningún autor. Todos ayudan. Hay varios libros. El libro de Paul David Tripp, de redimiendo, ¿qué estabas esperando? Redimiendo las realidades del matrimonio. Y hay otro, dice, que Paul Tripp hace el prólogo, no recuerdo el autor ahora, pero se llama Cuando pecadores dicen acepto. Y en ambos empiezan hablando de, una es, en el libro de Cuando pecadores dicen acepto, dice, te estás casando con el peor de los pecadores. Y Paul David Tripp en su libro dice, eres pecador casado con alguien pecador. Y creo que es clave ponerlo como fundamento. Pero queda corto en el sentido, ok, pero ¿cómo peca uno y cómo peca el otro? Ajá. ¿Por qué eligió ciertas cosas, ciertas formas, ciertas maneras? Y si bien es correcto hablar de pecado, hay diferencias que no tienen que ver necesariamente con pecados. Simplemente con cosas que fueron familiares. Mira, nosotros comíamos y qué sé yo, comíamos rápido. Estoy hablando de una tontera, ¿no? Porque, No. Hablas de una tontera, pero que ha provocado muchas peleas matrimoniales. ¿cómo vas a comer tan rápido? Yo me estoy sentando recién a la mesa y el hombre ya terminó, se paró y se fue. Bueno, una de las cosas que hago en el matrimonio. El último episodio va a ser con nuestras esposas, Sí, ¿no? sí, ya está. Porque en estas charlas pues salen cosas que uno no puede Seremos ser desmentidos anónimo. por ellas. Una de las cosas que siempre se me hacía raro de mi esposa. Ambos somos de una familia grande. Yo soy el segundo de 6 y ella es la sexta de 7. Wow. Pero ella come con una lentitud, una tranquilidad. Yo soy así de que... Porque si no repetía. Entonces yo aprendí. Y ella me critica diciendo, o sea, ni pasa por la lengua la comida. ¿Cómo lo vas a saborear? Y yo, o sea, pero pasaste media hora ahí frente al plato. ¿Cómo es que tuviste 6 hermanos? Pero sí, son diferencias. Y son diferencias que uno tiene que entender, existen. Y fíjate, confieso que también era así, pero fui discipulado y domesticado por Cindy. Porque claro, rápido. Y ¿sabes qué me llamaba la atención cuando íbamos a casa de mis papás? Cindy decía, me siento al lado de tu papá y como rápido. Pero porque mi viejo traga. Y esa fue mi normalidad. Entonces, nos servían la comida y ¡pum! Trágale. Y vámonos a jugar a lo que sea cuando éramos niños y lo mantuve como una normalidad. Me costó mucho, pero ¿cuántas tensiones matrimoniales no se dan por aún esas cosas? Por eso, en esta charla, en esta consejería prematrimonial, no estamos simplemente hablando de la charla o las generalidades. Ahí quería ir. O sea, creo que hay un peligro en la consejería prematrimonial de hablar de generalidades. Y entonces todo redunda en lo mismo. Y está bien ese fundamento. Somos pero pecadores. ¿Y qué esperabas? Y desarrollas tu matrimonio en un mundo caído. Soy una basura casándome con otra basura. Sí, Y bueno. Y en un mundo caído. O sea, paréntesis y elevado a la potencia, no sé, cuarta potencia, lo que quieras. Entonces, creo que es un buen primer paso, pero quedarnos solo ahí es un peligro y ahí es donde viene el problema posterior. Entonces, este espacio es para hablar de esas cosas. A ver, ¿cómo fue hagamos el genograma. ¿Y cómo fue tu normalidad? A ver, coméntame, antes de hablar de cómo ustedes van a manejar sus finanzas, por darte un ejemplo, aquí es, ¿cómo era el tema financiero con tus papás? Correcto. Y con tus papás, señorita, tal, no sé, ¿y por qué me están hablando de eso? Oye, ¿y cómo arreglaban los problemas tus papás? Y podemos hacer una lista de un montón de cosas y ahí es donde se aprovecha al máximo. Sí. De hecho, voy a ponerlo en las notas. Tengo una... ¿El de Sims? Tengo una encuesta. Bueno, lo saqué de ahí, pero lo llamé... ¿Dónde está? Ah, sí. El de... Tú, nosotros... Tú, está muy bueno. Cuenta cuando lo hiciste en el... Tú, yo, nosotros o ninguno. Ajá, sí. Entonces, la idea es, haz preguntas acerca de tu dinámica familiar y qué es lo que esperas. Vamos a entrar más a detalle en el próximo episodio, pero la idea es, o sea, ¿cuál es tu experiencia con, o sea, quién tiene que... Por ejemplo, la tengo acá. Ajá. Quedarse en casa con los niños.
Ujú. Eso es algo que tiene que ser el esposo o la esposa. Ajá. Y después, ¿en quién lo viste? ¿Papá o mamá? Correcto. ¿Ok? Pagar las cuentas y gestionar las finanzas. Lo mismo. ¿En quién lo debería hacer y en quién lo viste? Sí, sí. Trabajo de jardinería. Poner gasolina al coche. Eso Ajá. está bueno. Sí. Poner gasolina al coche. Sí, bueno, de hecho, fue un tema con mi esposa. Por un rato, ella llegaba molesta a la casa. Yo, ¿qué pasa? Tuve que poner gasolina al coche y dije, qué bien. Qué bueno Claro, que le pusiste. o sea, mi papá, mi mamá, ambos ya Claro. necesitaba gasolina, pues se ponía gasolina. Pero como que en su dinámica familiar, siempre era su papá. Su papá iba y llevaba los coches, siempre los mantenía llenos y era como que su tarea mantener lleno de gasolina los coches. Entonces, a mí siempre se me hacía bien extraño que eso fuera como un punto de frustración. Claro. Como que ve, págale al muchacho y que ponga gasolina. Sí. Y ya. Bueno, pensando en gasolina, no nos pasó algo así, pero Cindy no ve. Ella se sube y por fe le da. Entonces, le digo, oye, ¿checaste si tiene gasolina? No lo checo, yo me subo y voy, debería tener. Entonces... esa confianza ciega. Claro, entonces, por ejemplo, nos ha pasado, vamos a las casas de unos amigos y yo me voy a parar y quiero ayudar a lavar los platos. No, aquí en mi casa ella me dice, no los lavas. Y claro, para su normalidad es jamás un hombre debe lavar los platos en casa. Uh-huh. Y yo lo iba a hacer, pero porque lo hago, es parte de nuestra dinámica que lo hemos hecho. A mi papá siempre lo molestábamos que una vez al año lavaba los platos y con eso tenía para decir, ayudé a tu mamá una vez por año. Entonces, pero desde cosas así, arreglar cosas en casa, lavado de ropa, atender la cama, cocinar alimentos, compra de supermercado, cuidar a la mascota, decorar la casa, disciplinar a los niños, lavar los platos. Lo hicimos una vez, ¿te acuerdas? Ajá, en una reunión de matrimonio. Sí. Estuvo buenísimo. No, sí, fue chistosísimo. Porque podíamos ver los resultados. Sí, un montón de personas ahí con ideas, expectativas. Y claro, Sí. o sea, como es tu normalidad, es tu expectativa. Y voy a decir algo también, va a sonar medio tonto, pero uno sabe, o sea, uno se va dando cuenta de las dinámicas matrimoniales por los chistes. Ahora que Instagram tiene los reels y todo, uno se ve. Si algo es chistoso, es porque es algo común. O sea, porque Sí. una persona se ríe con lo que ha visto también. Ah, no, sí es cierto, así se da. Y, o sea, también hay un comediante en Instagram que llega el esposo ahí con los guantes lavando los platos y dice, hola, sí, perdón, no te escuché porque estaba lavando los platos. Y la otra como que trabajando diciendo, ¿y qué? Sí, bueno, si necesitas algo, ahí voy a estar lavando los platos, ¿no? Y como que el tipo quería reconocimiento. Pero... O sea, la razón por la cual es chistoso es porque justamente esas son las dinámicas que se dan. Entonces, ve reels de Instagram de parejas. Hay una última cosa y creo que después ya con esto tenemos todo listo para el siguiente episodio donde vamos a entrar a usar como base un material que yo uso para la consejería prematrimonial. Tiene un nombre que no... Se me hace un poco... ¿Cómo sería? Es un nombre comercial que uno diría, por el título no lo compraría. Sí, correcto. Y de hecho... Yo nunca lo compraría. Claro, tú me aconsejaste usarlo y lo hemos empezado a usar y ha sido muy práctico. Sí. Lo he usado como matrimonio. Sí, mira, sí. El libro se llama Asegure el éxito en su matrimonio antes de casarse. Sí. Ok, es el libro que no compraría. Entonces, pero el contenido es excelente. Son 7 capítulos, 7 preguntas. Y lo que me gusta es que tiene muchos ganchos para seguir hablando. O sea, no es necesariamente que es la tesorería de todo el conocimiento, de la sabiduría que tiene que ver en cuanto al matrimonio, pero va tocando muchos temas que da pie a más conversaciones. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Pero antes de hablar de eso, otro tema tiene que ver con la personalidad individual de la persona. Porque no es solamente familia de origen que va impactando, sino que también tu personalidad, tu manera de ver el mundo, que es afectado de diferentes formas. Ahora, hay un montón de teorías, maneras de... formas.
categorizarlo. ¿Cómo es? El colérico, Colérico, flemático, sanguíneo y melancólico. Está el otro, el enneograma. Ajá, enneagrama. Enneagrama. Está el de... ¿te acuerdas? Hay una famosa, que es la INTJ. Se me va el nombre. Bueno, no importa. Ajá. Yo encontré una que me gustó mucho. Lo voy a poner también en las notas. Solamente está en inglés, pero hay con Google Translate. Es más, voy a poner el vínculo ya traducida. Es una mujer llamada Helen Fisher. Una mujer psicóloga. No sé todo acerca de ella, pero muy, muy estudiada en cuanto a este tema de... su sitio es la anatomía del amor. Oh. Y ella postula una manera de ver las personalidades que me gusta mucho porque ella dice, sí, hay una individualidad en las personalidades, pero también hay algo general. Dice, por ejemplo, si yo te hablaría de un italiano, ¿cómo son los italianos? Y son gritones. Claro. Si yo te hablaría de un alemán, ¿cómo sería el alemán? Muy estructurado, frío. ¿Por qué? Si la personalidad es individual. O sea, ¿por qué podemos inmediatamente pensar en estereotipos culturales? ¿Será que hay un elemento de algo que se hereda? Entonces después empieza a investigar, porque ella es... neuro algo. O sea, no es solamente psicóloga, sino que también creo que es neuropsicóloga. Mira. Entonces ella se mete a la funcionalidad del cerebro y dice, hay 4 diferentes hormonas que van influenciando tu personalidad. Y cuando te falta una de estas, tu comportamiento es tal. Cuando sobra, tu comportamiento es tal. Entonces ella habla del sistema de dopamina, serotonina, testosterona y estrógeno. Y perfila 4 personalidades basados en una preeminencia de esa hormona. Entonces, por ejemplo, dice el que tiene rasgos relacionados con dopamina sería un explorador. Es una persona que valora lo nuevo, que se pone como desesperado cuando ya hay mucha estructura, quiere encontrar algo nuevo, descubrir cosas. Y eso tiene que ver con la dopamina, porque la dopamina es lo que se suelta cuando uno tiene nuevas experiencias. Después habla del constructor. El constructor es el que ama la jerarquía, sí, creo que es sí, o sea, como que autoridad, construye sobre cosas, quiere mantener esa manera de operar y está relacionado con serotonina. Después el director, que es el que quiere estar a cargo, el que quiere liderar, es la testosterona. Y finalmente el negociador, el que quiere buscar lo mejor entre ambos partidos, quiere encontrar o sea, las conexiones, valora mucho conexiones y eso está relacionado con estrógeno. Entonces te hace tomar un cuestionario donde creas tu firma de personalidad, tu tipo de personalidad y puedes entender también qué es lo que... Se va mostrando más. Entonces, por ejemplo, preguntas como, ¿encuentro estimulantes las situaciones impredecibles? Estoy totalmente de acuerdo, discrepo, acepto, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, uno puede decir, a ver, ¿dónde caigo? Para algunos eso es, wow, sí, vamos a ver algo nuevo. Sí. Otros, no, eso me da terror. Después, qué sé yo, otra pregunta. En mi tiempo libre me gusta tener libertad para hacer lo que parezca divertido. Mis amigos dirían que tengo mucha curiosidad. Y así. Entonces, uno toma eso y te va diciendo más o menos cómo vas. Y, por ejemplo, a mí me gusta porque, si bien hay 1000 formas de perfilar tu personalidad, esta me gusta porque tiene que ver con algo objetivo, que es el sistema hormonal de tu cerebro. Pero lo menciono porque es importante saber
la personalidad. Porque tú te vas a casar, espero, a no ser que es sologamia, te vas a casar con alguien que es diferente a ti. Exacto. Y va a ser alguien que va a permitirte ver el mundo de otra forma. Y eso es parte del encanto del matrimonio. Porque es construir un reino juntos. Entonces, tenemos la oportunidad ahora de ver con una perspectiva más amplia. Yo quiero decir algo en cuanto a eso, pero es por mi personalidad contumaz y rebelde. Ajá, sí. Hay un montón. Hay un test de personalidad de 16 factores. Está el DISC. Hay el que hablamos ayer, ¿te acuerdas? Birkman, que tiene que ver con liderazgo, con tipos de liderazgo. Y cantidad de lo que... Aún este libro... asegúrese del matrimonio. Hay un apéndice. Hay un apéndice que lo... Que tiene su propia... No sé en qué se basa, pero también. Sí. Pero creo que lo que hay que rescatar es que somos diferentes. Sí. Ahora, ¿a dónde quiero ir con eso? He escuchado parejas que todo lo filtran por la personalidad. Es que él es melancólico. Y como él es melancólico, entonces lo etiquetan, lo encasillan. Y casi como, no deberías hacer eso porque eso no hacen los melancólicos. Y como yo soy colérico, entonces, ¿qué esperabas? Que no. Y pienso que hay un peligro en autoetiquetarse y en encasillarse en una personalidad. Creo que estos test nos ayudan. Tuve una discusión Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.